La influencia de su poder en todo el sistema solar es estimulante y dominante. La heliosfera es una inmensa burbuja magnética que se extiende más allá de la órbita de Plutón. Contiene el viento solar de partículas energéticas de alta y baja velocidad y plasma que se originan en la superficie del Sol. Luego de viajar por 36 años y 19.000 millones de kilómetros, la nave espacial Voyager 1 llegó al borde de esta heliosfera. Voyager 1 ha dejado la burbuja alrededor del Sol y ha entrado en el espacio interestelar, el espacio entre estrellas. Allí todavía percibe las ondas de choque emitidas por el Sol, que suenan así. Para entender esta fuente de energía y sus influencias, los científicos llevan a cabo observaciones desde la Tierra y el espacio, donde una flota de satélites dirigen sofisticados sensores hacia el Sol y hacia el clima espacial que éste crea. El clima espacial es el campo que estudia cómo lo que está sucediendo en el Sol afecta a la Tierra, su entorno espacial cercano y el entorno espacial de otros planetas. Los efectos del clima espacial son complicados. Tenemos que entender lo que sucede en el Sol y en todo lo demás que viaja a través del espacio interplanetario. Cómo eso nos afecta a nosotros aquí en la Tierra y a través de la heliosfera. Por eso necesitamos toda una flota de instrumentos para observar sus diversos efectos. Es básicamente una ciencia de sistemas en la que hay que entender primero una parte para poder entender otra. Y al final hay que armar todo el rompecabezas para entender todos los efectos del clima espacial. GOES-P es una serie en curso de satélites de observación terrestre que vigilan constantemente el Sol y que monitorean el clima espacial. La nave espacial está posicionada en el espacio. Mira hacia la Tierra y permanece inmóvil de este modo. Pero este panel solar se mueve y sigue al Sol. Así que siempre lo observa y puede escanearlo a cada minuto. La superficie solar constantemente calienta la atmósfera exterior del Sol y esto hace que las partículas de la atmósfera del Sol salgan constantemente. A estas partículas que están llenando todo nuestro sistema solar se les conoce como viento solar. Constantemente diferentes fenómenos bombardean la Tierra desde el Sol y puede que no sepan, pero todos los días el clima espacial afecta a las personas en la Tierra y no solo a los astronautas que están en el espacio. La última generación de la serie GOES es el GOES-R, que pronto será puesto en órbita. Otras plataformas de órbita terrestre baja son el microsatélite Proba 2 de la ESA, que está probando nuevas tecnologías, y el PICAR, patrocinado por el CNES, la Agencia Espacial Francesa. Hinode, la palabra japonesa para el amanecer, es una misión conjunta entre la JAXA, la NASA y la ESA para estudiar los ciclos magnéticos del Sol. Su estudio de cerca ha revelado las complejas texturas granulares de la superficie del Sol y se ha enfocado en las erupciones solares. Una erupción solar es una enorme liberación de energía que convierte la energía magnética del Sol en calor, en luz, acelera las partículas y puede calentar el plasma en minutos a más de 60 millones Kelvin. Erupción, el Sol produce un destello de luz al que llamamos erupción solar y produce una enorme bola de material que se aleja del Sol llamada eyección de masa coronal. Ambos fenómenos pueden acelerar las partículas subatómicas, llamadas partículas energéticas solares. Estas tres cosas juntas forman una tormenta solar. Fronteras inexploradas. Para estudiar el viento solar, se colocó un grupo de satélites en una órbita única entre la Tierra y el Sol, en lo que se llama L1 o punto 1 Lagrange, un punto de equilibrio gravitacional entre la Tierra y el Sol. El explorador de composición avanzada, o ACE, observa las partículas energéticas solares.
Wynne estudia las ondas de radio y el plasma que se producen en el viento solar y en la magnetosfera de la Tierra, y SOHO, el observatorio solar y heliosférico. Con SOHO y una técnica llamada heliosismología, muy similar a la sismología en la Tierra, pudimos ver dentro del Sol, por debajo de la capa de la superficie visible a la que llamamos la zona de convección. Ahí es donde ocurre todo tipo de actividad, desde el interior del Sol que burbujea hacia la superficie, y es realmente donde se inicia la primera etapa de los fenómenos solares. Fuimos capaces de observarlos debajo de la superficie, de observar esos flujos de plasma solar y la formación de manchas solares. Esto es algo que nunca se había hecho y ahora podemos ver en detalle el interior de una estrella. Otro telescopio espacial de alta resolución fue el TRACE. Hemos visto detalles de los bucles coronales en las imágenes anteriores de otros satélites que parecían un gran bucle, pero cuando ves las imágenes de TRACE puedes ver lo minúsculos y finos que son, casi parecen hilos. Ves estos minúsculos y finos bucles rompiéndose, reformándose y lanzando plasma. Con el uso de escáneres de rayos X y de rayos gamma de erupción solar, el RESI explora la física de partículas detrás de las erupciones solares. Otro evento que somete al sistema solar a explosiones es el CME, o evento de eyección de masa coronal. Una eyección de masa coronal, o CME, es una erupción de plasma del Sol que se dispara al espacio y podría afectarnos aquí en la Tierra si esa gran bola de plasma nos golpeara. La misión gemela Estéreo de la NASA tiene una nave espacial que orbita el Sol por delante y otra por detrás de la Tierra, proporcionando una visión estereoscópica del Sol para entender mejor estas eyecciones de masa coronal y las partículas energéticas del plasma. Las partículas energéticas solares son partículas de plasma que se aceleran en el sitio de la erupción por la energía liberada de la misma, y estas partículas pueden acelerarse hasta casi el 80% de la velocidad de la luz. Una eyección de masa coronal, cuando viaja tan rápido, crea un choque, y eso puede crear partículas de energía solar. En 2009, la NASA inició un nuevo programa científico llamado Vivir con una estrella. La joya de la corona de este programa es el Solar Dynamics Observatory, o SDO, la nave espacial más avanzada jamás diseñada para estudiar el Sol y su comportamiento dinámico. El objetivo del programa es desarrollar el conocimiento científico necesario para abordar aquellos aspectos del Sol que nos afectan directamente aquí en la Tierra. La nave espacial proporciona imágenes del Sol de ultra alta definición de 16 megapíxeles en 13 longitudes de onda distintas. Cuenta con un medidor de frecuencias ultravioletas extremas, un escáner heliosísmico y magnético y el Atmospheric Imaging Assembly. Cada una de las longitudes de onda fue seleccionada para resaltar una parte particular de la atmósfera del Sol. Los resultados son impresionantes. Revelan pequeños detalles desde la superficie solar hasta la parte superior de la corona solar. Estos eventos solares empequeñecen nuestro planeta y la ciencia ha traído un enfoque renovado sobre el campo magnético protector de la Tierra. Estamos protegidos de las erupciones solares y de las eyecciones de masa coronal cuando éstas impactan la Tierra debido al campo magnético de la Tierra, llamado la magnetosfera, que desvía el campo magnético y las partículas energéticas, así como la atmósfera, que absorbe los niveles más altos de radiación. Afortunadamente estamos protegidos de las erupciones y eyecciones de masa coronal por la atmósfera exterior de la Tierra, que absorbe mucha energía del creciente destello de las erupciones solares. Pero también estamos protegidos por el campo magnético. Sabemos que la Tierra tiene un polo norte y un polo sur. Cualquiera que tenga una burbuja lo sabe, y este campo magnético nos protege de las partículas cargadas de plasma que provienen de las eyecciones de masa coronal que desvían una gran parte de esta energía directa.
Una eyección de masa coronal vendrá y afectará el campo magnético de la Tierra, y al golpear el campo magnético causará otros cambios en el otro extremo, lejos de la Tierra, que acelerará más partículas y disparará estas partículas hacia el polo norte y sur, que producen estas ondas tan hermosas de verde, azul y rojo que son encantadoras de ver. Fronteras inexploradas. El Sol es impulsado por un proceso llamado fusión, y eso sucede en su centro, donde es tan intenso, tan caliente y tan denso que los protones se fusionan y crean helio, y este proceso alimenta al Sol y crea energía. A medida que la energía se mueve hacia afuera impulsada por los campos magnéticos, la temperatura baja. Hasta ese momento todo tiene sentido. La parte más caliente está en el medio y luego se enfría gradualmente a medida que se aleja. Pero entonces sucede algo muy interesante. Comienza a calentarse de nuevo. Esta capa donde la temperatura comienza a subir de nuevo se llama cromósfera y se encuentra entre la fotosfera y la corona, que es la parte más caliente de la atmósfera del Sol. Para descubrir cómo funciona esta corona, en 2013 se lanzó otra misión llamada IRIS. IRIS lleva un solo telescopio no ultravioleta y un espectógrafo de imágenes, cuya ajustada resolución le permite ver características diminutas a 240 kilómetros en la superficie del Sol. Las primeras imágenes de IRIS mostraron una multitud de estructuras delgadas, similares a fibrillas que nunca se habían visto y que reveló enormes contrastes de densidad y temperatura en toda la región. La luz de la cromósfera es difícil de interpretar debido a la complicada interacción que tiene con la materia, que rebota alrededor, por así decirlo, muchas veces antes de su rebote final hacia nosotros. Y esto significa que la interacción de esa materia necesita ser modelada en gran detalle debido no solo a los avances en la potencia computacional de los ordenadores, sino también a las técnicas computacionales que han sido desarrolladas por el equipo de IRIS. Por eso estamos en condiciones de hacerlo. La información recogida por IRIS ha demostrado que la región de interfaz del Sol es significativamente más compleja de lo que se creía. La corona es extremadamente caliente, millones de grados, ya que tiene una densidad muy baja, por lo que no se necesita mucha energía para calentarla a esa temperatura. La cromósfera, por otra parte, tiene una densidad mucho más alta y una temperatura más baja. Hay mucha más energía depositada en la cromósfera que en la corona, de modo que al escapar la fracción más minúscula de energía hacia la corona, puede accionar todos los procesos de temperatura que podemos ver, a tales extremos de temperaturas que lleva el viento solar hacia todo el sistema solar, impactando todos los planetas, incluyendo el nuestro. Esperamos entender mejor estos fascinantes e importantes procesos con la tecnología de IRIS. Esta energía que fluye del Sol causa otros efectos sobre los planetas del sistema solar. Las auroras boreales son partículas que están siendo inyectadas en el polo norte y el polo sur, que producen estos hermosos tonos verdes, azules y rojos. No son partículas directas del Sol. Una eyección de masa coronal viene y afecta al campo magnético de la Tierra, y al golpearla cambia su campo magnético, lo que causa otros cambios en el otro extremo, lejos de la Tierra, que acelera más partículas y dispara esas partículas hacia los polos norte y sur, que producen estas hermosas ondas de verde, azul y rojo, que es maravilloso de ver.
Armado con más preguntas sobre el viento solar y las partículas energéticas, la NASA lanzó un par de sondas en órbita terrestre, nombradas en honor al famoso científico que descubrió los cinturones de radiación que rodean nuestro planeta, las sondas Van Allen, que fueron enviadas para estudiar con mayor detalle el fenómeno de la radiación y los campos magnéticos alrededor de la Tierra. Durante el curso de las alteraciones de actividad geomagnética causadas por las erupciones debido a los grandes bloques de plasma que salen del Sol hacia la Tierra, el campo magnético de la Tierra es golpeado y sacudido constantemente. Parte de esa energía es capturada en el campo magnético de la Tierra y a través de una variedad de procesos, esa energía carga las partículas en los cinturones de Van Allen, incluso con energías que son peligrosas para las naves espaciales y los astronautas. Las dos naves espaciales están enfocadas en los cinturones dinámicos de radiación y la magnetosfera interna de la Tierra. Estas son las únicas naves espaciales que se enfocan en ellos. En consecuencia, son un componente crucial en el estudio de los fenómenos que vinculan al Sol con la Tierra. El fenómeno de la reconexión magnética aún no se entiende por completo, por lo que la NASA ha lanzado una misión multisatélite llamada MMS para tratar de revelar los secretos de nuestro campo magnético. La misión MMS es una misión que consta de 4 naves espaciales que volarán entre constelaciones para medir un proceso llamado reconexión magnética. El universo está lleno de plasma y de campos magnéticos, y por todas partes hay porciones de plasma chocando entre sí. Un ejemplo de esto es el viento solar entrando y colisionando con la magnetósfera de la Tierra. La energía magnética en el plasma, una fracción de la energía magnética, se convierte rápidamente en energía plasmática. Podemos considerarlo como una especie de explosión magnética. La razón de esto es importante porque estas explosiones generan muchos de los patrones climáticos que vemos en la magnetosfera, y es lo que los científicos llaman clima espacial. Y estos fenómenos del clima espacial pueden tener impacto en nuestra vida cotidiana, afectando satélites de comunicaciones y la red eléctrica, así que nos gustaría entender cómo funcionan estas explosiones magnéticas. Necesitamos medir la reconexión en más de un lugar. Es necesario medir cómo varía en el espacio, cómo varía en las 3 dimensiones espaciales. Eso requiere un tetraedro. El beneficio adicional y fantástico que eso proporciona es que nos permitirá reconocer que estamos ante una región de reconexión mucho más fácil que con solo una nave espacial. La situación ideal sería que las 4 naves espaciales rodearan la región donde ocurren las explosiones, así que la separación sería de 10 a 100 kilómetros, lo que parece una larga distancia, pero al hablar de la magnetosfera, que es realmente enorme, esta es solo una región microscópica que tratamos de cubrir. El MMS tiene 2 fases orbitales que están diseñadas para estudiar la reconexión. En el lado diurno, el viento solar siempre está corriendo hacia el campo magnético de la Tierra. Esto es muy bueno para el MMS, porque sabemos que en algún momento se va a encontrar con esta región. Esperamos que, como este proceso siempre sucede, tendremos suerte y volaremos a través de la explosión magnética cuando ocurra. Ahora, en el lado nocturno, la situación es un poco diferente. Lo que sucede es que hay una acumulación más gradual de energía magnética en la cola, y estos procesos de reconexión, estas explosiones magnéticas, pueden aparecer al azar. No sabemos cuándo sucederán o en qué parte de la cola. Si queremos saber cómo funciona la magnetosfera, tenemos que entender ambos escenarios, y creemos que los dos son muy importantes para usarlos en otros estudios del Sol, del viento solar, en magnetosferas planetarias y otros objetos astrofísicos, así como en el laboratorio. Esperamos que esto nos permita mejorar nuestros modelos para que podamos hacer predicciones acerca de dónde y cuándo ocurrirá la reconexión. Esto nos ayudará a hacer que nuestros modelos de clima espacial sean más exactos de forma predictiva, mientras que un instrumento de partículas de la generación anterior tardaría unos 3 o 4 segundos en crear una imagen completa del cielo. El MMS tardaría unos 30 milisegundos, así que realmente es una especie de tecnología que cambia el juego. Las 2 docenas de satélites en funcionamiento serán mejoradas con nuevas misiones en desarrollo.
La Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial lanzará su próximo satélite de física solar, SOLAR-C. La Agencia India de Investigación Espacial lanzará Aditya para estudiar las eyecciones de masa coronal y las estructuras del campo magnético del Sol. El Observatorio de Clima de Espacio Profundo mantendrá la capacidad de vigilancia en tiempo real de los vientos solares, que es fundamental para los pronósticos meteorológicos espaciales. El Solar Orbiter de la Agencia Espacial Europea será lanzado en 2018 y volará más allá de Mercurio, cerca del Sol, para estudiar cómo el Sol crea y controla su heliosfera. La NASA también planea un lanzamiento en 2018 de la sonda Parker, que se acercará al Sol mucho más que cualquier otra sonda a 3.800.000 millas de la superficie de la estrella. Durante mucho tiempo, los científicos han querido enviar una sonda a través de la atmósfera exterior del Sol. La nave espacial estará expuesta a casi 1.370 grados Celsius. Juntos continuarán monitoreando, estudiando y descubriendo los secretos de este yunque nuclear que nos proporciona luz y vida. Además de la ayuda científica, las imágenes capturadas nos revelan la belleza y el poder de nuestra estrella más cercana en toda su grandeza.